Vamos a la palabra del Señor. Dios nos quiere hablar. Nos habló en el primer mensaje acerca de prepararnos para la batalla. Nos habló en el segundo mensaje de la oración. Y quiero compartirle en esta hora, Dios va alineando, va encajando la palabra. Quiero compartirle la palabra bajo el título "Es tiempo de tu restitución". Amén. Es el tiempo de tu restitución. Y antes de que haya restitución, tiene que haber la preparación para la batalla. La restitución es como que usted vaya a la batalla y recoja el botín. No puede haber restitución si no está preparado para la batalla. No puede haber restitución si antes no está parado, no está formado, no está perseverando en la oración. Para todos hay un tiempo y hay un orden. Vamos a la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel. El segundo libro del profeta Samuel. Ahí encontramos los versículos más relevantes acerca de la restitución. Samuel capítulo 9, del versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Entonces, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey: ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo el versículo 7, y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas. Repitamos este versículo, esta parte: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Amén. Estos pasajes que hemos leído, le decía de que son los más relevantes acerca de la restitución. El rey Saúl, en el tiempo de que gobernó Israel, quería matar a David. Lo persiguió porque se llenó de celo, porque no andaba en los caminos correctos de Dios. Pero Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, y era amigo de David. Dice
Dice la palabra del Señor que cuando ellos se conocieron, cuando terminaron de hablar, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y se amaron, fueron buenos amigos, y él le revelaba los planes que su padre tenía cuando lo perseguía. Pero vino el tiempo de que Saúl y su hijo murieron y quedó Mefiboset en el abandono, quedó Mefiboset desamparado, quedó solo. No había nadie quien mirara por él. Pero David, cuando ya está en el reinado, lo primero que hace es acordarse de su amigo. En estos versículos él llama a este siervo y le pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa, algún descendiente de Saúl? ¿Ha quedado alguien a quien pueda hacer yo misericordia por amor, por lealtad a mi amigo, por lealtad a Jonatán? Y estaba Mefiboset en una tierra de desprecio, estaba en una tierra de abandono, estaba en una tierra hecha ruinas, estaba en Lodebar. Y mire lo que primero que hizo. Por eso le quiero compartir la palabra en esta hora bajo el título: es tiempo de su restitución. Es tiempo de su restitución, y el Señor nos ha estado hablando acerca de esta palabra, acerca de que es tiempo de que empiece a reclamar la restitución. El 7: y le dijo David: no tengas temor. Lo primero que le invadió fue el temor, seguramente porque pensó que David iba a cobrar venganza. David se iba a vengar por lo que sembró su abuelo Saúl. Pero él hizo misericordia. Él hizo misericordia, y lo primero que hizo este varón cuando se presentó ante el rey fue postrarse. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Imagínese usted, un día antes de que lo fueran a traer, un día antes que lo fueran a llamar, en qué condición estaba y cómo le cambió la vida. Cómo le cambió la vida de la noche a la mañana. Así Dios lo quiere cambiar a usted. Así Dios lo quiere transformar. Así quiere que aprendamos a depender de Dios. Nosotros, Dios quiere restituirle todo lo que el enemigo le ha querido quitar, todo lo que el enemigo le ha robado. Dios se lo quiere restituir, pero es necesario primeramente estar preparados, primeramente postrarnos delante de Dios. A veces queremos que se nos devuelvan todas las cosas, pero no queremos postrarnos, no queremos humillarnos, no queremos despojarnos de lo que nos impide estar cerca de la presencia de Dios. Lo primero que Mefiboset hizo fue postrarse. Dice el 8: inclinándose dijo. Mire, también Dios le restaura su personalidad, le da una identidad como hijo, le restaura su autoestima. Cuando estamos fuera de la casa de Dios,
destruye todo nuestro ser. Lo primero que le dice, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así dice la Biblia. Lleve la lectura ahí. Imagínense en qué condición estaba. Pero le cambia la vida cuando Saúl, el rey, David, dice, te voy a devolver todo. Aférrese a esa palabra. Todo se le va a ser restituido a usted. No a medias. Todo se le va a ser restituido. Todo se le va a ser devuelto. Toda la salud, todo lo que el enemigo le ha robado, todo lo que el enemigo le ha tratado de robar. La familia se va a ser restaurada en plenitud, en totalidad. Amén. La salvación de su familia, es tiempo de que empiece a reclamar esta restitución. Dígale, yo reclamo, yo recibo la salvación, la restitución, la restauración de mi familia, el trabajo, las puertas que le habían cerrado. Todo lo que el enemigo le ha cerrado, le ha bloqueado, empiece a reclamarlo. Empiece a reclamar la restitución. Mire cómo se miraba Mefiboset. Una estaba lisiado, otra estaba con la moral por el suelo, la autoestima, la identidad. El 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, aférrese a esta palabra, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Todo. Cuando Dios le trae algo, se lo va a traer completo. Cuando Dios le trae algo, le va a producir paz. Cuando Dios le trae algo, disfrútelo. Viene de Dios. Viene de Dios. Aprenda a disfrutar lo que Dios te ha dado. Aprenda a tener paz en todas las áreas, en todo el sentido de la vida. A veces nosotros malinterpretamos aquella palabra que dice descansa en paz. Malinterpretamos y pensamos que es cuando ya una persona está muerta. Si está con el Señor, gloria a Dios, está en un lugar mejor. Pero nosotros aquí la podemos descansar en paz, echando toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús. Podemos descansar en paz, trayendo todas nuestras cargas al Señor, despojándonos de lo que no nos pertenece. Entonces el rey David le restituyó todo. El rey David le devolvió todo lo que fue de Saúl y su casa. Yo no sé usted qué ha perdido, qué usted ya vio o está pensando o lo está dando por perdido. Pero es tiempo de que se levante a pedir, a proclamar, a pelear la restitución de sus finanzas, la restitución de su trabajo, la restitución de su salud, la restitución de sus hijos. Empiece a reclamarlos, empiece a reclamarlos, empiece a reclamar la promesa. El problema es que a veces nos estamos, aún estando en la iglesia, aún conociendo de Dios, a veces tenemos pensamientos como los de Mefiboset. A veces tenemos nuestra autoestima como la de Mefiboset. ¿Quién es este perro? ¿Quién es este perro muerto? Dijo Mefiboset.
Imagínense, hay mucha gente que necesita conocer a Dios como su Padre, como su proveedor, como el Padre que tiene cuidado de sus hijos. Pero hay bastante gente con este problema de autoestima, de falta de identidad, golpeados por el pecado, golpeados por el mundo. Y Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de cada palabra que le ha lanzado a usted, que le ha soltado a usted. Usted se puede olvidar, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y si usted las ha olvidado, empiece a pedirle al Señor que le traiga memoria, que le recuerde cada palabra que Él le ha dado. Y reclámela, no importa dónde esté. Ahí Dios lo está viendo. No importa el proceso donde esté, Dios está ahí. Si Dios tiene un plan para su vida, no lo deje, no lo abandone, manténgase firme. Luche por ese plan, luche por el sueño, luche por cumplir la voluntad de Dios. Mefiboseth estaba en Lodebar. Mefiboseth estaba en un lugar que nadie quería. Un lugar violento, un lugar desolado, un lugar donde era de perdición. No importa dónde esté, Dios va a traer a esa persona que usted está pensando que ya no tiene solución, que ya no tiene arreglo. Siga creyendo, siga pidiéndole a Dios. Dios lo va a restituir, Dios lo va a restaurar. Quiero que veamos otro pasaje de las Escrituras, de alguien que Dios siempre estuvo con él, no importando el lugar, no importando la condición, no importando la religión, la cultura, las tradiciones. Y todos conocemos al profeta Daniel. Conocemos su historia, conocemos su llamado, conocemos lo que Dios quiso. El profeta Daniel, en el primer capítulo se nos habla la palabra de cómo fue llevado cautivo a Babilonia, cómo fue llevado. Él propuso en su corazón mantener su postura como hijo de Dios, mantener su lealtad a Dios, mantener su fe puesta en el Señor. Él propuso en su corazón. En el capítulo 2, habla de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a llamar todos los astrólogos, todos los adivinos, todos los agoreros, todos los brujos, todos los hechiceros, y nadie le daba respuesta. Nadie pudo interpretar el sueño del rey. Pero Daniel tenía algo, y Daniel tenía algo que nosotros debemos pedirle al Señor. Y si lo tenemos, debemos pedirle que lo aumente. Nadie pudo descifrar el sueño del rey. Nadie lo podía hacer porque Dios estaba en el asunto. Dios tenía un plan y un propósito para poner en un puesto a Daniel. En el capítulo 3, ahí nos habla leamos primero
el capítulo 2 habla del sueño de Daniel que interpretó. Y dice ahí el 21, el 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque has dado sabiduría. Ahora me has revelado lo que te pedimos y nos has dado a conocer el asunto del rey. Primero tenía sabiduría. Y ya en el versículo, en el capítulo 5, entra nuevamente Daniel. El rey Nabucodonosor había muerto. Y se levantó otro rey que no conocía a Daniel, ni conocía de Dios. Sacaron a Daniel y volvieron a meter a los brujos, a los hechiceros, a los astrólogos, y sacaron a Daniel. Pero en ese tiempo alguien se acordó de él. Vino el rey Belsasar e hizo una fiesta, una cena, una reunión con todos sus gobernantes, con todas las personas de eminencia, y profanaron los utensilios del templo que el rey Nabucodonosor había llevado. Se embriagaron, tomaron vino, y apareció la mano de Dios, una escritura en la pared que tampoco nadie podía descifrar, pero alguien se acordó de él. Mira lo que dice el 5, versículo 10. Daniel capítulo 5, versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hasta aquí se acordó. En tu reino hay un hombre, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Aparece así porque ellos creían que lo que había en Daniel era producto de unos dioses, pero era la gracia y el favor de Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios suyo, de mi Dios. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, o sea, en los días de Nabucodonosor, y en los días de tu padre, se halló en él, que había en él luz e inteligencia, porque a pesar de que él lo habían destituido, lo habían sacado, él no dejó de estar en la presencia de Dios. Él no se desconectó. No importa dónde lo quieran llevar, no importa dónde lo quieran tener, si usted no se desconecta, Dios lo va a respaldar. Si usted se mantiene firme en sus decisiones, Dios lo va a respaldar. Y dice: halló en los días de tu padre, y se halló en él luz e inteligencia, y
sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefes sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y sacrificar y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Mire todo lo que abundaba en este varón, la gracia que Dios había puesto: luz, inteligencia, sabiduría, ciencia, conocimiento. O sea, Dios es abundante. No importa, por eso no importa en qué circunstancia esté, no importa en qué condición esté. Hasta después, mucho tiempo después, volvieron a llamar a Daniel. Dios lo restituyó, Dios lo puso en gloria. Y dice el 24 de ese mismo capítulo: vamos a leer el 29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Oiga muy bien. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Lo que le quiero compartir es que Dios no se olvida. Si usted se mantiene fiel, Dios lo va a levantar. Si usted se mantiene creyendo, Dios lo va a levantar. No importa la condición, no importa el lugar, no importa la religión, no importa quién se levante en su contra. Daniel se levantó mucha gente en su contra, porque él adoraba al Dios vivo, porque él oraba 3 veces al día, porque él era más sobresaliente, porque él era más inteligente. Y algo que usted ve es que Daniel no se jactó de todo lo que Dios había puesto en su vida. Dice que tenía un espíritu sobresaliente, que resaltaba, pero no de orgullo, sino el Espíritu de Dios. No importa dónde Dios lo lleve, no importa la condición. Daniel había sido llevado como esclavo, Daniel había sido llevado cautivo. Todo era contrario: las costumbres, la religión, la brujería, la hechicería. Eso era normal en Babilonia. Pero él ahí tomó la decisión, la determinación de mantenerse fiel a Dios, y Dios lo honró. Dios lo puso como jefe de los sátrapas. Dios lo va a levantar a usted, Dios lo va a honrar, Dios lo va a llevar a lugares que usted ni se imagina. Dios lo va a llevar a usted a lugares
que usted no se imagina. Mefiboset estaba en Lodebar. Nadie daba una empira por él. Si hubiera estado aquí en Honduras, nadie daba nada por él. Lo despreciaban. Pero de la noche a la mañana le cambió la vida. En la mañana se levantó en Lodebar y en la noche estaba durmiendo y cenando en el palacio del rey. Dios lo puede transicionar a usted. Dios lo va a sorprender. Solamente es de creerle a Dios y mantenerse fiel. Si usted le cree a Dios y se mantiene fiel, Dios lo va a sorprender. Me llama bastante la atención la vida y el proceso también de José. La vida y el proceso de José. Todos conocemos su historia, todos conocemos el proceso. Pero usted puede decir, pero ya Dios le había mostrado en sueños lo que Dios tenía para José. Pero José era un joven, era un hombre, podía rendirse en cualquier momento, podía rendirse en cualquier momento y abandonar sus sueños. Podría decir, abandono mis sueños, ya no quiero el proceso. Podemos aprender eso de él. Aún siendo inocente, fue llevado a la cárcel. Fue llevado a la cárcel. Y usted puede decir, pero ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no lo sacó de la cárcel? ¿Por qué Dios no usó otra forma para demostrar que él era inocente? Una es parte del proceso y dos, nos enseña es que a donde quiera que vaya, Dios se va a glorificar. A donde quiera que vaya, usted ponga el nombre de Dios en alto. Mire lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo vació por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Hay situaciones en que no vale otra cosa sino huir. Y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces diciendo y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces
le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. El 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. El 20 dice: y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Mira el 21. Pero Jehová estaba con José. No importa el proceso, no importa los falsos, no importa las calumnias, no importa lo que se levante en su contra, no importa. Ahí en la cárcel, dice el 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Gracia le dio a José en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José ahí en la cárcel. Él estaba con él en la cisterna. Él estaba con él en el proceso que iba hacia Egipto como esclavo. Dios estaba con él en todo lugar, en todo tiempo. Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. Todo lo que él hacía prosperaba. El jefe no necesitaba atender los asuntos de la cárcel. Me imagino que los presos tenían mejor trato. Los presos, algunos conocieron al Dios de José. Los presos se portaban mejor. Dios estaba ahí. No necesitaba atender el jefe, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Usted puede ver el proceso que es duro. Usted puede ver el proceso que pareciera que nunca va a terminar. Pero ahora vea el otro punto. ¿Qué está haciendo Dios ahí? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? José estaba en la cárcel y todo prosperaba. José estaba en la cárcel y todo prosperaba. Pero un día las cosas cambiaron cuando Dios lo puso en alto, cuando Dios le dio su libertad, cuando Dios llegó el tiempo de salir a flote. Pero llegó el día del Señor, el día en que Dios lo sacó del anonimato, el día en que Dios lo sacó de la cárcel, porque ahí había sido formado. Si las cosas en la casa de Potifar prosperaban siendo esclavos, igual iban a prosperar en la ciudad ya cuando tuviese el gobierno. Pero si las cosas no prosperaban, también podemos aprender la ley de la fidelidad. Si las cosas prosperaban en la casa de Potifar, solo era la casa, igual
igual iban a prosperar en todo Egipto. Si las cosas prosperaban en la cárcel, igual iban a prosperar en toda la nación. Dios lo estaba formando. Y me llama la atención lo mismo que le pasó a Mefiboset. Un día José se levantó en la cárcel, en su catre, y en la noche estaba durmiendo en el palacio del rey, en el palacio del faraón. Las cosas le pueden cambiar de un día para otro. Dios lo puede sorprender. Hoy puede estar acá, mañana Dios lo puede tener a donde Dios lo quiere enviar. Nunca pierda la humildad, nunca pierda de donde Dios lo ha sacado. Hoy puede andar en una bicicleta, mañana puede andar en una 3.0. Dios lo puede sorprender. Sí, un día estaba parado en unas gradas viendo qué iba a hacer. Y yo hoy voy a comprar la cena y me voy a venir a acostar otra vez. Y en la tarde daba una moto nueva. Igual Dios lo puede hacer. Dios lo puede sorprender. Mefiboset igual. Un día se levantó en Lodebar y en la tarde estaba en el palacio del rey. En la noche estaba cenando con el rey, que caminaba conforme al corazón de Dios. José se levantó de mañana, pero se acostó en el palacio del rey. Dios lo va a levantar. Solo sea paciente. Solo sea paciente y aprenda a creerle a Dios. Aprenda a ser fiel en el proceso. Aprenda a serle fiel. Aprenda a no murmurar en el proceso. Aprenda a depender de Dios. Para usted era fácil saber que sus propios hermanos lo habían vendido, ir amarrado como esclavo, ir a una tierra que no conocía, donde adoraban dioses, a cualquier Dios. No era fácil mantener su integridad, mantener sus principios. No importa dónde vaya, mantenga sus principios. Mantenga sus principios cristianos. Otro varón que Dios le restituyó todo fue a Job. Fue a Job. Todos conocemos el proceso. Dios le restituyó sus bienes a Mefiboset, todas sus tierras. Puso en alto a José, puso en alto a Daniel. Y miremos el libro de Job, y con esto vamos culminando. Después de todo el proceso, cuando usted esté en un proceso, tenga por seguro de que Dios lo va a levantar, de que Dios está formando algo en su vida, de que Dios está formando a un guerrero, a una guerrera. Dios no lo mete al proceso para abandonarlo. Dios no lo mete al proceso para que usted vaya a fracasar, para que usted vaya a perecer. Dios lo mete al proceso para formarlo, para fortalecerlo, para enseñarlo. Para eso Dios lo mete al proceso. Para ser un guerrero se necesita entrenamiento, no de la
la noche a la mañana usted ya es condecorado con honores en un ejército. Lleva un proceso. Primero lo reclutan. Después de recluta va de cabo. Y así va escalando. Pero Dios metió el proceso a Job, y no porque era malo, porque era perverso. Dice la palabra de Dios que Job era justo, el hombre más justo de toda la tierra. Imagínense nosotros que de repente somos injustos, que de repente somos infieles con Dios, que de repente tenemos problemas de carácter. En todas esas áreas Dios nos va a procesar. Pero Job era temeroso de Dios, era justo. Y todo el proceso que tuvo que pasar, solo póngase a imaginar por un momento el proceso de Job. De tal manera que dice que no había terminado un siervo de darle la noticia cuando ya le estaban dando otra. Dice que no había terminado de hablar, de darle una mala noticia, cuando ya le estaban esperando para darle la otra. Perdió casa, perdió ganado, perdió su familia, sus hijos, perdió, ¿qué más? Su salud, sus amigos lo abandonaron, perdió todo. Quedó prácticamente, y él mismo lo dice, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, él quedó desnudo prácticamente. Él quedó abandonado prácticamente. Los amigos se fueron. En ese momento lo abandonaron. Hablaron mal de él. Su esposa lo abandonó. Sus hijos murieron. Su cuerpo quedó irreconocible a causa de las llagas. Dice que dice la palabra que con un tiesto se rascaba. Dice el capítulo 42. Hablar de la restitución no es fácil. Porque antes tiene que haber el proceso, antes tiene que estar la formación, antes tiene que estar la preparación. Dice el versículo 10 del capítulo 42 de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Lleva la palabra ahí. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Cuando hubo orado. ¿Qué fue lo primero que hizo Mefiboset cuando fue donde el rey? Se postró, se humilló. ¿Qué fue lo que hizo Job? Oró, le pidió perdón a Dios, tal vez por, la Biblia no lo dice, pero me imagino por guardar algún tipo de resentimiento por sus amigos. Todos lo abandonaron, hablaron mal de él. Pero aquí lo importante es que quitó Jehová la aflicción. Dios va a quitar toda aflicción de su vida. Dios va a quitar toda opresión de su vida.
Dios lo va a restituir, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Cuando hubo orado, cuando yo oro, cuando saco de mi corazón todo resentimiento, cuando le digo al Señor que me examine mi corazón, que limpie mi corazón, hay bendiciones que no se dan por nuestros problemas internos. Hay cosas, escúcheme bien esto, hay bendiciones que no se dan por nuestros problemas internos, por nuestro corazón. Puede ser por nuestro ego, por nuestro orgullo, por falta de perdón. Porque ¿qué puedo decir yo si tengo un carro nuevo? Puedo humillar a alguien. Puedo humillar a alguien. Si tengo una casa grande, lujosa, la puedo bajar a alguien. Si tengo problemas en mi corazón y no sé asimilar las bendiciones, se pueden enaltecer mi corazón, se puede llenar mi orgullo. Pero cuando yo oro, limpio mi corazón, le pido al Señor humildad, le pido al Señor que todo lo que reciba sea para el servicio de su obra, sea para ponerlo a disposición para su reino. Y esa es una intención correcta. Pero hay bendiciones que no las recibimos por nuestro corazón. Podemos presumir una bendición, tengan cuidado. Si es para glorificar a Dios, está bueno. Tómese fotos, presuma su bendición, pero no la intención para que otros lo vean que tiene lo mejor. Para que otros vean que usted sí tiene y ellos no. No, por eso no se hace. Esos deseos se matan, mueren en la oración. Por eso este versículo me dice que primero debo orar para que Dios quite la aflicción, para que Dios quite todo lo que estorba. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Todas las cosas. No dice que dejó algo a medias, todas las cosas. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios le restituyó el doble. Dios le va a restituir a usted, pero primero tiene que orar para que guarde su corazón, para que la bendición no lo aparte, para que la bendición no lo llene de orgullo, para que la bendición no se convierta en obstáculo, no se convierta en tropiezo. Dios lo va a restituir, Dios le va a devolver todo lo que el enemigo le robó, así como le restituyó a Mefiboset, así como le pusieron el collar de oro, vestido de púrpura a Daniel, así como Dios
puso en alto a José, así como Dios restituyó a Job, Dios lo va a levantar a usted. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios lo quiere bendecir. Dios le quiere restaurar la familia. Dios no quiere restaurar su salud. Dios traerá restitución. Solo es de creerlo, de pelear la buena batalla. Vamos a orar. Dígale al Señor en esta hora. Reclamo cada palabra.